Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Sacrificio total. Y leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 28. Y dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Sacrificio total. Un hermoso versículo que nos deja ver el sacrificio único, total y verdadero de Cristo Jesús en la cruz. Recordemos un poquito en el Antiguo Testamento cómo se sacrificaban animales para la expiación de los pecados del hombre. Esta palabra expiación solamente cubría el pecado por un tiempo, los cubría. Por eso era que el sumo sacerdote tenía que entrar allí en el tabernáculo, en el lugar santísimo, para poder ofrecer ese sacrificio y que Dios lo aceptara y perdonara al pueblo, pero esto se hacía una vez al año. Quiere decir que ningún sacrificio fue total porque no hubo un perdón total. Anualmente se debía presentar sacrificios en el lugar santísimo por el sumo sacerdote a Dios para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Esto se llamaba expiación. Pero hoy en día nuestros pecados ya no son bajo expiación, ya hoy en día se habla de redención. Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Redimir es comprar, es cambiarnos de lugar. Cristo nos compró a precio de sangre, compró esa salvación que nosotros tenemos hoy, esa vida eterna, pagó por nuestros delitos y pecados, pagó por lo que nosotros debíamos asumir. Es como el juez que paga una deuda de alguien que hizo una infracción grande y la paga, la persona queda libre. Así Cristo Jesús lo hizo por nosotros, perdonó nuestros pecados, pagó la multa que se debía pagar por el que infringe la ley, y Cristo Jesús pagó en la cruz. La ira de Dios fue derramada allí en la cruz del Calvario. En Jesucristo, y todos los que le aceptamos como Señor y Salvador y creemos esta verdad, es que recibimos este sacrificio total. Anteriormente el animal tenía que ser sin defecto, tenía que tener unas características especiales, no podía tener mancha, no podía tener arruga, tenía que ser blanco, total, muchas especificaciones, y tenía que tener un tiempo promedio este cordero. Tuvo todo que ver, era un tipo y figura de Jesucristo, en él no se halló pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice la palabra de Dios que así también Cristo fue ofrecido, así también como en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios para el perdón de los pecados, así también Cristo fue ofrecido, pero dice una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Jesucristo es el sacrificio total. Jesús murió en la cruz y no necesitamos otros sacrificios para entender que el sacrificio de Jesucristo fue total. No hay sacrificios que yo pueda hacer para alcanzar la vida eterna. No hay obras, no hay formas que yo pueda hacer. No existe el dinero del mundo con el cual yo pueda pagar mi salvación y mi vida eterna. No existen misas, no existen oraciones, no existe nada que pueda hacer, sino es solamente aceptar el sacrificio total de Jesucristo en la cruz. Esto lo tengo que tener claro. Dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muchos hemos tenido que esperar por algo. Unos esperamos por horas para tomar un vuelo, por días a veces cuando se retrasan.
Tenemos que esperar una cita médica por meses, a veces por años. Tenemos que esperar una pensión, tenemos que esperar un pago. El nacimiento de un hijo son meses. Hay muchas cosas que nos llevan a periodos de espera de diferente tiempo y de diferentes causas. Para los creyentes en Jesucristo, hemos estado esperándolo por 2000 años. Sabemos que está próximo a venir, pero esa es nuestra espera. Dice la palabra de Dios que para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Solamente a los que le esperamos. Hay algunos que no creen que Jesucristo vendrá por su iglesia para llevarla al Padre y presentarla como su esposa, ataviada sin mancha y sin arruga, con respecto a la justificación que Cristo hizo en nuestras vidas. Algunos no creen. El Señor dijo: es necesario que yo me vaya, porque me iré y prepararé moradas allí, para que cuando yo venga, los llevaré a donde yo estoy. Jesús vendrá, y eso es lo que habla la palabra de Dios acerca del rapto. Llevará a su iglesia, llevará a sus hijos, llevará a sus escogidos, no haciendo acepción de personas, sino llevando a los que hemos aceptado a Cristo Jesús con nuestro corazón, y esto es para todos los que creemos. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Prepararé el lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan 14, 2, 3. Esta es la promesa dada por mismo Jesús a sus discípulos, a los que le esperan, a los que le esperan. Dice que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El derramamiento de la sangre de Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario fue necesario para el perdón de los pecados, no de todo el mundo, porque todo el mundo no cree en Dios, no acepta a Dios como Señor y Salvador, y peor aún, algunos creen en Jesús pero creen que la forma de llegar al cielo es de otras maneras, pero menos por gracia y por el arrepentimiento de nuestros pecados. El versículo 28 nos dice que fue ofrecido para llevar el pecado de muchos, no de todos. Jesucristo murió en la cruz por los que sabía Él que le iban a aceptar como Señor y Salvador. Recuerda que Dios es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin al mismo tiempo. Por eso todo lo sabe. Y Él creó un plan de redención desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Nos predestinó. Él sabía a quiénes le íbamos a aceptar como Señor y Salvador. Por eso, por los que le íbamos a aceptar, Él vino a morir en la cruz. Jesús también sabía que muchos no le iban a aceptar. Jesús también sabía que muchos iban a renegar, que muchos le iban a señalar, que muchos le iban a juzgar. Pero por los que sabía que le íbamos a amar y le íbamos a aceptar como Señor y Salvador, creyendo que Él nos perdonó de nuestros pecados, por estos vino a morir. La palabra de Dios dice en Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo. Pero esta palabra mundo, el contexto es al italiano, al francés, al chino, al colombiano, al mexicano. Amó a todo el mundo, no al mundo en una palabra general de todas las personas, no, a todas las personas de todo el mundo, a diferentes personas, a todos los que le aceptaron de todo el mundo, que ofreció a su Hijo para que el perdón de los pecados llegara a ellos. El perdón y la salvación es presentado a todos, pero no todos lo quieren recibir. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a todos, a los que creen en el nombre de Jesús. Y Juan 3:18 dice: el que en Jesús cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús dijo: yo soy la luz, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús
dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no dice de todos. No dice que vino a ofrecer el pecado de todos. El sacrificio no es para todo el mundo, es para los que le esperan, para muchos, no para todos. La pregunta es si tú esperas la venida de Jesús, si realmente crees que Jesús vendrá. Inclusive dentro del pueblo cristiano hay algunos que no creen que Jesús vendrá por su iglesia. La pregunta es si nosotros creemos, porque esto es para todo aquel que en Él cree. Dice para que no se pierda y tenga vida eterna. Jesucristo hizo un sacrificio total. Un sacrificio total. Él derramó su sangre solo una vez y para siempre, por la culpa del pecado de muchos de nosotros, y así darnos salvación a todo el que le busca y cree en su nombre. La grande culpa de toda nuestra vida fue enterrada hace más de 2000 años allí en la cruz, con ese sacrificio total de Jesús, para que por los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios, todos los que queremos encontremos libertad y vida eterna. Así que hoy le damos gracias a Dios Padre por enviar a su Hijo. Hoy le damos gracias a Jesús por morir en la cruz. Y hoy le damos gracias al Espíritu Santo por levantarlo de los muertos y por hoy estar con nosotros, guiándonos y revelándonos la verdad de Jesucristo. Un sacrificio total, un hermoso tiempo con Dios para meditar todo el día, entendiendo que no hay otro sacrificio, no hay nada que nos acerque al cielo, no hay nada que yo pueda hacer en mis fuerzas, en mis medios, en mis capacidades para obtener vida eterna. Solamente el sacrificio de Cristo Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Él dijo en la cruz, tetelestai, consumado es, la obra que me diste, Padre, la he llevado a cabo, no faltó nada. Oremos. Padre eterno de gloria, mil gracias por este devocional, por esta palabra, por este hermoso versículo, por mostrarnos esta verdad, Señor. Sé que el mundo trata de buscar salvación a su forma. Algunos con obras creen que van al cielo, pero tu palabra me enseña en Efesios 2 que no es por obras para que nadie se gloríe, que es por gracia a través de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, de recibirle en nuestro corazón y creer toda la palabra, el total de la palabra. No es creer parte, es creer la verdad, la suma de la palabra de Dios es verdad. Hoy creo, Señor, que tengo vida eterna solamente por ti, Jesús. Eres el único que moriste en la cruz. Eres el único que dijiste, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Por eso, gracias, Señor, porque soy uno de esos muchos los cuales te esperamos. Jesús, ven pronto por nosotros. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.